Esto es Lilith en CDN. Hey, buenas noches familia, amigas y amigos. Bienvenidos a esta su fórmula antinovelas Lilith en CDN. En estos martes que siempre compartimos con ustedes la mejor información de economía, tanto a nivel micro como macro. Señores, y en estos momentos de coronavirus, de COVID-19, la verdad es que se ha transformado toda la realidad. Y lo primero que queremos discutir aquí, bueno, conversar, aquí en compañía de los economontos, los mejores, es este desplome de los precios del petróleo. Ahora le pagan a la gente para que se lo lleve. Padre, aquí tenemos a Héctor Guiliani Curi, ¡hey! De vuelta con nosotros. Buenas noches, Lili. ¡Hey! Nos hacías falta. También Rafael Espinal, nuestro queridísimo coordinador de la Escuela de Economía del INTEC, y por supuesto José Alfredo Guerrero, también tremendo consultor en materia de economía, los tres mejores. Y qué bueno, y Héctor, como tú eres el experto en materia de electricidad, combustible, y demás hierbas, podríamos decir. La verdad que este desplome del petróleo nos ha sorprendido a todos, aunque era una tendencia que tú habías anunciado, pero ya llegar a este punto es algo muy contundente, diría yo, muy transformador. Cuéntanos. Bueno, mira, yo creo que en realidad era algo que tenía que esperarse con el desplome de la economía norteamericana. Y también el fracaso del acuerdo, porque ha sido un fracaso el acuerdo que supuestamente había llegado el presidente de los Estados Unidos con los países productores para que redujeran su producción. Básicamente hay una situación en que la demanda se ha desplomado en una mayor proporción que la oferta. Además, los recortes de producción. El mundo está parado, Héctor, imagínate. Sí, el combustible no se está consumiendo. Exactamente. Además, los recortes de producción que van a hacer estos países se harán a partir del mes de mayo. Es decir, que en todo este tiempo, todos los países productores de petróleo están acumulando inventario, no solamente en sitios que quedan en su territorio, sino también en grandes tanqueros. Y la razón por la cual los precios son negativos es que el precio es tan bajo y ellos tienen que pagar más por almacenarlo que el precio que reciben. Ahora, además de los factores de oferta y demanda que son reales, hay también lo que le llaman factores técnicos y financieros. Está lo que se llama contango. Contango es una situación en que el precio actual, lo que le llaman el precio spot, es mucho menor que el precio futuro. Y lo que está ocurriendo es que también los productores están almacenando en expectativa de que el precio futuro va a aumentar. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Que cuando el mes de mayo, por ejemplo, el West Texas Intermediate, yo creo que al mes de mayo estaba a $20 y pico. Quizás cuando llegue en mayo y eso no se materialice, entonces también los precios futuros de junio quizás caigan. Una pregunta, Héctor. Fíjate que una de las cosas que, digamos, es el origen de este desplome en el precio del fuel, del petróleo en general, es el tema del paro, digamos, de la cuarentena. Hay una fecha, los economistas, los expertos, tanto de salud como en el ambiente, obviamente, económico, que son los dos grandes bastiones de estos momentos, ¿tienen alguna expectativa de cuál será ese momento donde la cuarentena se levantará en cada uno de los países afectados? Léase el mundo. Wow. Mira una cosa. En primer lugar, uno, cuando hablan de eso, están esperando como una recuperación en forma de V, que tú tocas fondo y tú comienzas a subir hacia arriba, ¿no? De V de vaca. Pero en realidad la recuperación puede ser en forma de U, una U muy alargada, donde quedemos en el fondo por mucho tiempo, la economía mundial no se recupere y después de un tiempo, meses, comience a hacerlo como lo hizo durante la recesión financiera causada por la crisis financiera del 2008. Y entonces, fíjate, otro problema. La economía principal del mundo, que es en términos de consumo, que es la economía estadounidense, para
tú poder abrirla de manera sostenida, tú vas a tener que hacer entre 500,000 y 700,000 test diariamente, cuando ahora se están haciendo 150,000. Y probablemente lo que va a ocurrir es que si se abre la economía de nuevo, sin un test masivo de la población, sin rastreo y sin cuarentena de las personas afectadas, entonces va a haber una nueva ola y va a prolongar la situación catastrófica que está viviendo la economía norteamericana. Yo no creo, por ejemplo, que en el corto plazo, en los próximos 3 o 4 meses, los precios del petróleo se van a recuperar. Ellos esperan que sea para junio, pero yo creo que va a tomar mucho más tiempo. ¿Y cuáles implicaciones desde el punto de vista de una economía ya afectada con una cuarentena, donde no se están moviendo cantidad de negocios, donde realmente no hay circulante, los bancos, ya tú ves cómo son las filas y las horas? O sea, la verdad, una economía tan afectada ya por el mismo hecho de la cuarentena, ¿cómo va a ser impactada desde el punto de vista de los combustibles? Bueno, mira, para una economía como la dominicana y para nosotros los consumidores, la caída de los precios de los combustibles nos da un respiro tremendo, porque ahora aquí los gastos por importaciones de combustible no se van a reducir solamente por el precio, sino también por baja en el consumo. Y eso le va a permitir al Banco Central ahorrar dólares para dedicarlo a otros menesteres. Es decir, va a compensar por lo menos parcialmente la caída del sector turismo. Y fíjate una cosa, también yo creo que debemos ser realistas en lo que se refiere a la recuperación de muchos sectores. Por ejemplo, el turismo. Yo no veo posibilidad de que este sector en los próximos meses, aún hasta fin de año, pueda recuperarse. Pero ponte tú en el lugar de los mismos trabajadores que laboran en los centros turísticos. Cuando vengan, si vienen visitantes de los Estados Unidos, Europa, van a querer acercársele a esas personas con el riesgo de ser contaminados, que es algo que está pasando en Hawái, donde los vuelos desde el territorio continental de los Estados Unidos a Hawái son tan baratos, $100, que hay gente que se está yendo a pasar la cuarentena en Hawái, pero también los locales no quieren acercarse a las personas que están allá, que están llegando como visitantes por miedo al contagio. Entonces nosotros no solamente podemos verlo desde el punto de vista de que si van a venir visitantes, si en realidad nosotros queremos visitantes y si vamos a ser afectados por los visitantes. Fíjate que le voy a dar el paso a Rafael, Héctor, porque ahí entra el plano de todo lo que son las MIPYMES y también los negocios en general, hasta el frutero. La gente tiene que salir a buscar su diario. Llega un momento, y le pregunto a Rafael, en que la gente dirá, bueno, ya yo no me puedo quedar más tiempo en la casa, yo tengo que salir y, bueno, me juego la suerte que no me dé o que si me da me dé leve el virus, que es algo que yo he oído muchísima gente comentar. ¿Qué dices sobre eso, Rafael? Mira, la situación de la caída del turismo tiene un efecto que se multiplica en el resto de la economía. El aporte del turismo al Producto Interno Bruto dominicano es solo un 7.5%, pero el aporte indirecto en los sectores vinculados, encadenados al turismo, alcanza hasta un 20% del Producto Interno Bruto por los vinculaciones que tiene la agricultura, el comercio, el transporte, una serie de sectores que son los que tienen insumos que aportan a los hoteles, a la hotelería, a los restaurantes. Ese efecto es un efecto sobre todo, además en la pequeña y mediana empresa, que está muy vinculada al sector turismo por la vía de los operatours, por la vía de los transportes de turistas, por la vía de los taxistas, de los pequeños comercios que suplen de productos agrícolas al sector turístico, de productos, muchos productores comerciantes que los demás insumos de limpieza,
de habituallamiento de los hoteles. De todo, sí, la pura verdad Y que eso estará muy afectado. Yo comparto con Héctor que esto probablemente el año se ha perdido en términos del turismo, no solamente por el efecto del coronavirus a nivel local, sino por el efecto mundial y el temor de la gente a montarse, por ejemplo, en un avión, en un crucero. Las remesas, Rafael, ¿cómo se han comportado? Mira, las remesas hasta ahora no hay indicios de que haya, todo lo contrario, los indicios que hay es que en estos días las remesas han aumentado por la cantidad de gente dominicana que está parada y por el hecho de que en los Estados Unidos está recibiéndose alguna compensación mayor de la que se recibe acá por pérdida de empleo. Ahora, eso no va a ocurrir permanentemente. Las remesas se estima que pueden estar cayendo entre un 15 y un 20% durante este año. Pero además, la caída del precio del petróleo, si bien tiene un efecto positivo en términos de divisas, porque hay una economía de divisas, también tiene un efecto negativo por vía de las recaudaciones del gobierno. Una de las fuentes más importantes de recaudación Impuesto a del combustible. gobierno es el impuesto selectivo a los combustibles. Claro. Entonces, el ITEVIS está destrozado porque las ventas se han caído y la mayor parte de las ventas que hay son de productos alimenticios. Muchos de ellos no están grabados. Sin embargo, los combustibles sí tienen un peso importante en los ingresos fiscales. Y yo pienso que entonces es un arma de doble filo, porque por un lado economizamos divisas, pero por otro lado un gobierno que tiene una demanda mayor de gastos porque tiene que hacer transferencias a los trabajadores que no están trabajando, que están suspendidos a través de los programas de asistencia social como Quédate en tu casa, se ven afectados en los ingresos. Entonces hay una doble contabilidad, digamos, un rostro bueno y un rostro malo en este tema de los combustibles. Y por otro lado, para los que estamos confinados en cuarentena, aunque bajen los precios de la gasolina, a nosotros no nos hace No afecta. no por ningún lado. O sea, pero es dinero que tú antes gastabas y ahora no gastas. Claro. no lo gasto, pero no porque haya bajado el precio del petróleo, sino porque no salgo a ninguna parte. Claro. Y mira el asunto, le pregunto a José Alfredo, porque fíjate tú, como bien señala Rafael, mientras no nos movamos, o sea, mientras estemos en cuarentena, este escenario se extiende y no hay ninguna transformación. ¿Hay alguna visibilidad, digamos, de un cambio en el tema de la cuarentena, quizás un desmonte gradual? ¿Cómo lo ves tú, José Alfredo, desde el punto de vista de la psiquis, digamos, de la gente, lo que la gente piensa y está dispuesto a hacer? Yo creo que hay que ir dando sus pasos. Mira, el economista Dida Warre hizo un artículo muy interesante hoy en el periódico El Caribe, donde él habla de que el comercio, por ejemplo, se puede ir liberalizando en la parte de permitir las ventas online. Y él tiene un buen punto. Él dice, bueno, pero ¿por qué supermercados, farmacias pueden hacer entonces delivery, pueden hacer todo su tipo de transacciones manteniendo la distancia social? Y tiene un buen punto, porque el comercio, por ejemplo, puede abrir en esas condiciones y también utilizar las plataformas que hay de servicio de delivery para distribuir entonces gente que quiera comprar algo. Y él mencionaba algo interesante, que es el caso de los couriers, que los couriers han seguido trayendo cantidad de cosas al país. Incluso menciona que hay filas enormes para los couriers y la gente está trayendo hasta champú y cosas que se pueden vender localmente. Claro. Entonces es una forma también de ir abriendo en esa parte. O sea, el delivery va a ser un key player, digamos, un jugador fundamental, el delivery, en estos momentos de desmonte incluso de cuarentena. Exactamente, porque la gente ha seguido comprando, o sea, la gente ha seguido comprando. Mira, por ejemplo, en los supermercados, sabes que son tiendas por departamento realmente. Y que estos días yo le dije a mi esposa que me buscara una pesita para poder hacer algo de pesa en la casa. Cuando mi esposa fue al área de deporte, ahí no había nada. Ahí quedaban 2 pesitas de 7 libras cada una, de 2 colores diferentes. Y yo le pregunté, ¿y cuántas libras? 2, 7, pero mira, me da 7 libras de brega. Pero mira, lo interesante es que, por ejemplo, hay tiendas que venden artículos deportivos que están cerradas. Sí. Entonces los supermercados van porque van a comprar, los supermercados abiertos porque se compra comida, pero no, están comprando también otras cosas.
Entonces, ese punto es muy interesante. O sea, que el comercio en general... Alfredo. O sea, liberar todos los comercios que puedan vender sus productos a través de órdenes a domicilio. Y entonces ya tú puedes ir realmente moviendo algo de eso, ¿no? Claro. O sea, que por ahí hay que ir haciendo cosas. En cuanto a posibilidades de si va a durar, etcétera, realmente no tengo mucha opinión. Porque yo creo ahí, que nadie sabe. Esa es no, porque es que se manejan cantidad de información. La información te cambia un día, te cambia otro día. O sea, que es muy complicado. Una pregunta a los tres. Las ayudas gubernamentales, ¿cómo han sido canalizadas y qué impacto han tenido en vamos a decir, en estos días en que ya en teoría se han empezado a ejecutar? ¿Cómo lo ven ustedes? Rafael o Héctor, ¿quién se anima primero? Dale, Rafa. Héctor, si tú te animas ahí. Ajá. Rafael, dinos tú. Bueno, mira, yo pienso que el gobierno ha hecho un programa activo a través del Ministerio de Hacienda para transferir recursos a las empresas formales que han cancelado o suspendido, mejor dicho, empleados. Estos empleados están suspendidos, muchos por 90 días sin sueldo, otros trabajando jornada parcial, y por tanto están cobrando parcialmente sus salarios, y el gobierno está dando contribuciones de 5,000 a 8,500 pesos mensuales. ¿Se está ejecutando efectivamente eso, digamos, a nivel masivo de pymes? Sí, se ha estado ejecutando, pero a las empresas formales que tenían registrado en la Tesorería Nacional a esos empleados, en la Tesorería de la Seguridad Social. Pero las pequeñas empresas que no están funcionando y cuyos trabajadores son informales no están recibiendo ese aporte del FASE. Algunos de ellos... El servicio doméstico, Rafael, vamos a decir, ese es el mismo escenario del servicio doméstico que no está... Es el escenario del servicio doméstico, por ejemplo, es el escenario de las señoras que tienen unos salones de belleza, es el escenario de las barberías, de las peluquerías de hombre, es el escenario de un gomero que cambia gomas, el escenario de un pequeño comercio. ¿Hasta taller de mecánica? Hasta talleres de mecánica o pequeños productores artesanales, por ejemplo, todo lo que es la industria artesanal, que aquí tiene un rol importante vinculado incluso al turismo. Todo eso que está paralizado y cuyos trabajadores son informales no están siendo acogidos en el programa FASE. Sí, algunos de ellos se han inscrito en los programas de transferencia a los hogares, es decir, los programas de ayuda social, digámoslo así, pero eso es a los trabajadores, pero a los dueños de esos pequeños negocios, de esas pymes, a eso no le está llegando por ningún lado oxígeno. Ni medio peso, Rafael, ni medio peso. No hay peso. oxígeno, ese es el reto del gobierno. ¿Cómo la verdad llegar? Que hay que buscar la forma de alguna manera. Yo espero que en este programa ustedes tengan algunas ideas, porque si no, esto se pone como color de hormiga oscuro. Vamos a una pausita y regresamos de una vez para continuar analizando qué perspectivas confiables podemos ofrecer al gobierno desde, obviamente, la óptica de ustedes tres, para asumir los retos que quizás se han quedado desencadenados, los cabitos que están sueltos. Volvemos de una vez. Esto es Lilith en CDN. Esto es Lilith en CDN. Hey, aquí seguimos al aire en su compañía y la compañía de los mejores, los economontros en esta fórmula antinovelas. Analizamos obviamente el impacto económico fruto del COVID-19 y también, por supuesto, yo diría que ya el gran protagonista de todo, la cuarentena. Y hablábamos con Rafael Espinal sobre el tema tan interesante de cómo afecta a las MIPYMES, tanto las formales, las que se han formalizado, como aquellas que no. Y señalabas tú, Rafael, que si bien es cierto que las empresas que tenían cierta regularización tienen una protección para sus empleados, los dueños de esas empresas sí no reciben ni tienen ninguna situación, bueno, vamos a decir ninguna situación favorable, ninguna protección en este momento. Cuéntanos un poquito, ¿cuál sería el juego o el rol de las bancas, del ambiente comercial, de la propia comunicación y de esas grandes industrias? ¿Cuál sería el rol para, de alguna manera, diga yo, salvar el tema de las MIPYMES y medianas empresas en el país?
Mira, el efecto que está teniendo la cuarentena sobre la economía, tú lo puedes medir en las grandes empresas, pero el efecto en las pequeñas es casi difícil de medir, pero para mí es el efecto más catastrófico, porque, por ejemplo, todas las empresas del comercio, de construcción, de industrias manufactureras informales, todas las empresas de servicios, pequeñas y muchas de ellas medianas que son informales, no tienen manera de beneficiarse de dos elementos. Primero, de las transferencias que está haciendo el gobierno para apoyar a las empresas. Y en segundo lugar, tampoco tienen acceso al crédito ni a las facilidades que está haciendo el sistema monetario a través de la banca, porque son empresas que al no ser formales tampoco pueden acudir a un préstamo, no tienen garantías, no tienen historial crediticio. Y yo pienso que una de las cosas que está haciendo falta es un fondo de garantías, que el gobierno garantice a través del programa de banca solidaria financiamiento a tasas de interés incluso subsidiadas a esas pequeñas empresas informales, muchas de las cuales están en banca solidaria, otras no están, pero ese tipo de pequeñas empresas en este momento son las empresas que más necesitan liquidez. Porque los préstamos de consumo, para consumir. No, para préstamos de gasto fijo, por ejemplo, muchas tienen alquileres de locales. No pueden pagar los locales. Tienen facturaciones de electricidad que son fijas, facturaciones de teléfono, facturaciones de incluso de pequeños préstamos que han sido tomados y que no han sido beneficiarios de moratoria. La moratoria se ha dado para los préstamos de consumo, para los préstamos hipotecarios, pero no para los préstamos de las pequeñas y medianas empresas que están con financiamiento de la banca comercial o de la banca informal. Entonces yo pienso que ahí hay que ser muy agresivo para llegar a ese sector que constituye la mayor cantidad de trabajadores y de empresas de la República Dominicana. Y que tienen que de alguna manera alimentarse y sobrevivir, porque la verdad que es un momento de tanta incertidumbre y los recursos se van desgastando, se van acabando. La gente llega un momento en que va a tener esa cuenta en cero y no va a encontrar qué coger ahí. ¿Qué dice Héctor sobre este esquema, digamos, desde el punto de vista de los grandes jugadores? Pensemos, Héctor, en el CONEP, los grandes jugadores económicos del país, y entonces estos pequeños jugadores, porque al final es un solo país, es un solo mundo, es una sola economía, y una cosa afecta a la otra. ¿Cuáles deberían ser esas medidas, esas iniciativas solidarias, entre comillas, pero sobre todo de sobrevivencia, que los poderosos deberían tomar de cara a estos momentos tan inciertos y de tanta dificultad, digamos? Mira, Lili, primero quisiera hacer un comentario. Yo creo que a veces uno subestima los programas del gobierno. En realidad, los programas del gobierno también están llegando a muchas personas del servicio doméstico. Sí, es así. Por lo menos le están llegando 2.500 pesos y también no solamente a las mujeres, sino también a sus esposos o lo que sea. Pero yo creo que eso que menciona Rafael es importante. Yo lo había mencionado en el programa de Alejandro Fernández el pasado martes, de la necesidad de que el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda y, por ejemplo, empresas... Se me congeló, Héctor. Ajá, parece. Sí, se le fue la señal a Héctor. Entonces, ¿qué dices tú, José Alfredo, en lo que Héctor vuelve y reengancha? ¿Entiendes tú que Hacienda, qué debería estar haciendo ahora de cara a estos acontecimientos? Mira, los programas están funcionando. Realmente yo tengo evidencia de personas que han recibido su dinero adicional a través de bono gas y a través de las diferentes transferencias, porque es un programa que está muy bien montado. El gobierno tiene mucha experiencia. O sea, acuérdate que este esquema de focalización de ayudas a la población más pobre, que es con el CIWEN,
Eso tiene estadísticas y censos que se hacen desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y entonces hay bases... Gabinete de políticas sociales que coordinan. O sea, hay bases de datos que realmente te ubican a las personas por su nombre, dónde están, sus características, todo su problema de vivienda. Entonces, eso es lo que ha permitido realmente al gobierno llegar tan rápido a esas personas. O sea, que realmente se está haciendo. Tengo evidencia de eso. Y lo del tema del FASE está también ahí. O sea, está todo virtual, y la gente se inscribe y todo ese tipo de cosas, ¿no? Hay algunas empresas incluso formales que no se han puesto porque a la hora de hacer su costo-beneficio al final dice, no, a mí me conviene más cerrar hasta que esto pase, porque también no es totalmente libre de gasto para el empresario, porque él tiene que también pagar una parte de la nómina y también pagar ITEVIS y una serie de cosas, más gastos fijos. O sea, que es una decisión individual de cada uno. Al mínimo, prácticamente sin ingresos, porque el nivel de demanda en general de compra de la población es mínimo. Exacto, algunas personas lo han hecho por eso. Ya yo creo que Héctor se reenganchó. Héctor, ¿estás con nosotros? Sí, mira, entonces ellos podrían canalizar un programa de garantía para pequeña y mediana empresa a través de esas instituciones financieras que se especializan en ese sector. Ahora, mira, este es un tiempo de déficit. Es un tiempo en que el gobierno tiene que salir al mercado, endeudarse y tratar de mantener la economía viva a través de programas de sostenimiento de la pequeña y de la mediana empresa. Yo creo que la gran empresa se puede mantener viva a través de la reestructuración de sus préstamos con la banca comercial, porque son... Deben bajar la tasa, Héctor, obviamente. O sea, los préstamos, la banca bajará sus tasas de interés. Bueno, eso yo no podría decirte si las va a bajar, pero el Banco Central puede lograr que las tasas de interés en el mercado bancario se mantengan bajas, supliendo suficiente liquidez al mercado para que los bancos tengan que prestar a tasas de interés mucho más bajas que lo que hacían antes de la crisis del coronavirus. Es un tiempo de un reto enorme. Es decir, es un problema comercial, es un gran reto, porque también para fines de cualquier tipo de cliente, incluso el cliente de banca personal, se están creando una serie de facilidades para los préstamos personales que implican un ingreso que no va a entrar a las arcas del banco y que por lo tanto asumo que ellos tendrán esas medidas de contingencia de entender que este es un momento de liberar muchos fondos y ya luego después post cuarentena se verá cómo se reorganiza el muñeco. Pregunto y digo. Mira, no, dale tú. No, o sea, que iba en ese mismo tema de los bancos. Los banqueros saben muy bien que a lo imposible nadie está obligado. Entonces, realmente han sido muy consecuentes y lo serán en el futuro con todo tipo de operación de préstamo. Al banco no le interesa, por ejemplo, quedarse con una propiedad, ni tampoco ejecutar. O sea, los bancos le interesan que esta situación, que es temporal, realmente participar con la empresa y llevar ese tipo y cargar ambos los gastos. O sea, no le interesa realmente para mí ser agiotista, caerle atrás a las propiedades, porque ese no es el negocio. Aparte de no interesarle, no les conviene, porque obviamente sin mercado no hay negocio y necesitamos que el mercado esté vivo. Y los bancos son bancos, prestan dinero. O sea, ellos no quieren tener un almacén de activos. O sea, no te voy a quitar el carro, no te voy a quitar no, y para eso se ha hecho ya, incluso muchos han hecho su flexibilidad de pagar en 3 meses. Y el Banco Central le ha concedido las dispensas necesarias, claro, ¿no?, para que esos préstamos no sean castigados. Yo lo que veo en el corto plazo más crítico es ese segmento de préstamos al consumidor y también de tarjeta de crédito, de todo ese porcentaje de la población que perdió su empleo. Entonces a eso va a haber que buscarle salida, si no son préstamos que tendrán que pasar a pérdida, y más si la economía no se recupera en el corto plazo. Porque tenemos que, como dije anteriormente, la recuperación de la economía no va a ser en forma de V, sino probablemente en forma de U, y
y eso puede tomar un tiempo. Es decir, que ¿Qué tiempo, Héctor? ¿Qué tiempo viene a la mente? Yo sé que no creo, queremos... es decir, mira, Lili, la incertidumbre sobre eh, cómo se pueden reabrir estas economías, principalmente las economías de los países en desarrollo, es grande, principalmente en el caso de los Estados Unidos, donde el gobierno básicamente ha sido muy inefectivo. Y eso es una economía desarrollada, que se sepa. Bueno, pero es que hay otros países como Singapur, como Corea del Sur, como la misma Alemania, que han sido efectivos porque tienen gobierno muy y burocracia muy efectiva. Los Estados Unidos tienen burocracia efectiva, pero actualmente se ha visto debilitada por la dirigencia a nivel dirigencial. Lo que es el liderazgo, ¿eh? Lo que es el liderazgo, y eso tú lo puedes ver en el hecho de que se dice que hay test disponibles en suficientes cantidades por el lado de la presidencia, pero por el lado de los mismos gobernadores, tanto republicanos como demócratas, dicen que no lo hay. Pero la economía norteamericana es la economía más importante para nosotros y quizás para todo el mundo. Entonces es importante que esa economía se recupere. Claro. Y hasta tanto eso no ocurra, y también lo de Europa, va a haber una incertidumbre que yo creo que nos va a arropar hasta finales de año. Y por eso es importante que una política deficitaria para mantener a la gente que pueda vivir, recurrir a los préstamos, a la cuota del Fondo Monetario Internacional, que no requiere condicionalidad alguna, como ya lo hizo el Banco Central y como yo lo había dicho hace semanas, que debería hacerlo, para mantener el suministro de dólares para financiar las importaciones que el país necesita en las actuales circunstancias. Hasta ahora hemos hablado de cosas importantes. Primero, el liberar un poco el tema de otros comercios que habían sido clausurados bajo la viabilidad de delivery, como señaló José Alfredo, para ir moviendo más la economía. Estamos hablando de empresas grandes que puedan garantizar el sustento de sus empleados en paro a través de trabajo desde la casa y otros, vamos a decir, asistencia más minoritaria para evitar contagio. Estamos hablando de planes de Hacienda y Banco Central para de alguna manera garantizar el ingreso tanto a empleados domésticos como a empleados de MIPYMES que han sido previamente formalizados, y quedan los grandes, vamos a decir, abandonados, que son aquellas empresas o personas que se buscan el diario y que no están formalizados y entonces no aparecen en ningún esquema porque no son tan vulnerables como para entrar en los esquemas de SIUBEN, digamos, de la asistencia social. Entonces, ahí hay un grupo grande de gente. Por eso tenemos que irnos a una pausa, pero me gustaría que analizáramos un poquito qué pasa con ese grupo de personas. Y también este nuevo esquema virtual, tanto para la modalidad de estudios universitarios o escolares, ¿qué impacto tiene desde el punto de vista de costos? Porque fíjense que en la canasta familiar, el costear, el pagar los estudios universitarios o escolares de los hijos que no están en escuelas públicas, estamos hablando de clase media, pues es de verdad un peso importante en la canasta y ahora mismo no hay ingresos. Entonces, ¿bajo qué viabilidad o forma podemos de alguna manera repensar ese modelo? Vamos a una pausa y volvemos. Esto es Lili en CDN. Hey, aquí estamos de vuelta en esta su fórmula antinovelas, debatiendo este esquema económico en compañía de los mejores, los economonstruos. Tengo aquí con nosotros, obviamente, a Rafael Espinal, director de la Escuela de Economía del INTEC, José Alfredo Guerrero y Héctor Guiliani Curi. Y ahora con el profe. Rafael, la verdad, esa clase, como le preguntaba y dejé la pregunta enganchada en el bloque pasado, esa clase que no es formal, pero que es una clase media, que no tiene ingresos, que tiene que pagar una serie de gastos, incluyendo de la canasta básica y colegiatura, universidad y una serie de cosas. ¿Cuál es vamos a decir, el esquema en que pudiera montarse? ¿Qué es lo que va a pasar con esa gente? Mira, tú sabes incluyendo. Sabes que la clase media dominicana es la que paga los platos rotos en términos fiscales. Es decir, tiene una carga fiscal enorme porque no evade, son empleados, se les descuenta de nómina, tienen que pagar altos impuestos en los combustibles porque tienen un vehículo
tienen préstamos hipotecarios, las tarjetas de crédito. Es un sector de la población que habría que ver cómo esta crisis lo va a dejar. Muchos van o vamos a perder el empleo. Los nuevos pobres. Sí, porque fíjate lo siguiente, los empleados de empresas que están suspendidos por 3 meses, al término de los 3 meses van a ser liquidados, muchos de ellos, porque aquí hay empresas que en 3 meses no han alcanzado la recuperación. Entonces van a ser probablemente muchos de ellos liquidados. Y esa liquidación no les va a permitir ni siquiera poner un negocio, porque la economía está colapsada. Es decir, va a ser un ahorro para comérselo en los próximos meses, porque tampoco van a encontrar trabajo fácilmente por la pérdida masiva de empleo. Y fíjate que eso afectará fundamentalmente a la clase media que no vive con los 8.500 pesos que le facilita el gobierno a través del programa FASE, porque sus gastos son mucho mayores: alquiler de casas, pago de colegiatura, pagos de energía eléctrica cuya carga fija es mayor que la de un barrio, tienen trabajadoras domésticas que probablemente van a tener que despedir. Hay un vehículo que hay que darle mantenimiento. Ese sector de clase media, ese es un sector que es vulnerable todavía en la economía dominicana. Y en la bujía de la economía, Rafael, o sea, si esa gente no sobrevive en la economía, no sobrevive, porque no eres rico que se vive solamente. Claro, la economía no sobrevive. Mira, el sector que más crece en la economía dominicana cuando hay éxito es el sector de la construcción. Pero la clase media es la que compra apartamentos. ¿Quién va a comprar apartamentos? Lo que van a haber muchos apartamentos en venta de esas personas que no tienen trabajo. Es decir, el efecto en la sociedad dominicana que va a tener esta pandemia y este proceso de enclaustramiento, y probablemente de enclaustramiento por mucho tiempo, va a tener que transformar la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Y eso es una realidad que vamos a vivir en los próximos. Esto es una recesión sin precedentes, Rafael. O sea, el impacto va a ser una recesión como la que ojos humanos no conocían desde que el mundo económico fluye de la forma en que sabemos, ¿cierto? En lo que se llama la economía moderna no hay precedentes. La crisis del 1929, que luego generó la Segunda Guerra Mundial, es digamos, el elemento, el hito más parecido, pero las características de esta crisis son totalmente diferentes. Y solamente el hecho de que una vacuna pueda ser efectiva en el mediano plazo es la única solución. No hay soluciones económicas. Para esta crisis no hay soluciones económicas. La única solución es una solución sanitaria por la vía de parar el contagio. No pararlo con la cuarentena nada más, porque la cuarentena se libera y vuelve otra vez. Y ya eso lo han estudiado los especialistas. De modo que solo una vacuna pudiera ser la clave de la recesión económica que va para largo. Tremenda lección para la humanidad, incluyendo las grandes potencias que han invertido tanto dinero en armamento nuclear y tan poco dinero en investigación sobre el tema biológico humano, el conocernos hacia adentro. Y la pura verdad que creo que es un punto de reflexión tan importante de hacia dónde va el dinero, de las potencias, de todos, hacia dónde, cuáles son esas prioridades para las que el dinero debe ser usado. A mí me parece, y pregunto, que el dinero entonces tendremos que emitir nueva moneda para que la gente pueda accesar al dinero, aunque valga menos. Es una tontería lo que digo. ¿Qué dice Héctor José Alfredo? José Alfredo, dime tú. Bueno, ¿quién va a hablar? Dale, Héctor. Fíjate, como dije, Lili, es un tiempo de déficit. En la parte escolar, el gobierno no tiene cubiertas las escuelas públicas. Pues el gobierno también debe endeudarse e ir en rescate de las instituciones universitarias y de los colegios privados. Y en realidad tú puedes ser selectivo porque en coordinación con la Dirección General de Impuestos Internos, tú puedes más o menos identificar qué padres están trabajando, los cuales no están trabajando, ¿no? Bajo esta situación, y lógicamente
dar un subsidio, una cobertura a los estudiantes cuyos padres han perdido el empleo. Y lo mismo en el caso de las universidades. Pero el problema grande, para dejar a José Alfredo, es que en realidad con los grupos sociales de muy bajos ingresos, aquí hay muy poca disciplina social. El gobierno en su populismo nunca ha tratado de corregir problemas que van desde pasar en rojo al semáforo, y tú no le puedes pedir a una persona que nunca ha cumplido las leyes de tránsito que en este caso mantenga la distancia de otro. Disciplinados no somos, y se ve cantidad de veces en las redes sociales, incluso en el mismo banco gubernamental, cuando van las personas a buscar sus cobros. Yo fui esta mañana y pasé casualmente por ahí, en la pura verdad, la fila, y nada de espacio social se puede respetar, porque hay cantidad de gente haciendo una fila y un turno para poder retirar su dinerito de ahí del banco. Entonces, la pura verdad, y eso sin contar la indisciplina de que el dominicano no sabe seguir reglas. Fíjate tú que este esquema de las 5 de la tarde, del toque de queda, la cantidad de personas que se han tenido que tomar presas porque no han podido ni han sabido cómo respetar esta medida que es tan fundamental. Pero hay un exceso ahí con eso de meter preso a la gente y de quitarle motores, de quitarle carros. O sea, hay que llevar un equilibrio porque, o sea, ¿cómo es posible que estemos hablando de distanciamiento social y entonces al mismo tiempo apresemos personas y lo vamos a meter entonces hacinadas en una cárcel? Claro. O sea, sí, que eso es contradicción, es verdad. Es contradictorio. Entonces tú ves, por ejemplo, videos de querer quitarle los motores a la gente. Yo vi un video que me impresionó de una muchacha que 2 policías le querían quitar el motor y la muchacha luchando para entrar el motor a su casa. Bueno, pero ¿para qué usted quiere un motor? O sea, ya la persona recibió el susto de que no puede estar en la calle. Bueno, ¿por qué quitarle el motor? O sea, hay que llevar un equilibrio también, porque si no, o sea, tenemos sí un pueblo que merece, que es irreverente, falta reglas, pero también tenemos una policía y una autoridad que está medio trucutú, o sea que tenemos los dos extremos, o sea que puede haber cualquier cosa. Señalar, los dominicanos hemos dado clases y lecciones en su mayoría de civismo y de paciencia ante situaciones tan inciertas como la que estamos viviendo. O sea, de verdad, el dominicano yo pienso que será en los ancestros taínos, arahuacos, pero la verdad que somos pacíficos, la gente se ha quedado tranquila. No, y que todo, y en justicia hay un asunto, que el castigo, la sanción tiene que ir ligada con la falta, ¿no? Claro. Entonces usted ve una gente que tenga un motor, que está en su sector, bueno, váyase para su casa, y entra a su casa y no vuelva a salir, le hace una advertencia, un orden. Pero entonces tú tú estás en la calle a las 5:05, te quito el motor y te meto preso. ¿Qué es eso? Sí, oye, la pura verdad es que no tiene ningún sentido. Yo pienso que hay muchísimo desconocimiento y al esto ser tan nuevo, ha tomado a todo el mundo por sorpresa y la gente no está pensando claro ni estratégicamente en ningún nivel, porque esto es un escenario tan nuevo que ninguno estuvo preparado, para pensar en soluciones o al verlo de alguna manera asumido desde antes. Entonces nos sorprende. Pero el punto está en de alguna manera reaccionar de inmediato ante esta situación y cortar esa situación tan difícil que vive todo el mundo, de verdad, de cara a esta incertidumbre, buscar las soluciones, porque mientras tanto necesitamos que la economía se mueva y también la seguridad de la gente en sí mismo. Señores, nos tenemos que despedir y la verdad que es una pena porque esta hora se fue volando en compañía de los economontros. La semana que viene me encantaría que habláramos del tema de las aulas virtuales, tanto universitarias como de colegio, y el impacto económico que pudiera tener de cara al ahorro de las familias esta modalidad virtual. Y también, obviamente, otro de los muchos temas que ustedes siempre traen. Muchísimas gracias, José Alfredo Guerrero, Rafael Espinal y Héctor Guiliani Curi por acompañarnos. Y la semana que viene nos vemos nueva vez. Gracias. Muchas gracias.